De Yampara, totalmente bien. Entonces, esto ya te indica algo, ¿no ve? En relación a su motivo de consulta. Ya. Motivo de consulta, lumbalgia. ¿Algo más podrían aumentar en el motivo de consulta? El paciente solo nos especificó la lumbalgia, le preguntamos si tenía algún otro síntoma y nos dijo no solamente dolor. El resto, los que han escuchado, ¿algo más podrían aumentar aparte de la lumbalgia? Adinamia. Adinamia, pues debilidad muscular, porque no podía pararse, no podía mantener. Ya. ¿Qué es la dinamia? Debilidad muscular. ¿Segura? No, cansancio. Podrían poner malestar general, ya, pero no. Hay otro. ¿Por qué no podría pararse? Porque le dolía la espalda y porque sentía que estaba débil. Pues no sé. Eso. Podrían, en sus términos del paciente, podrían haber aumentado debilidad muscular, ya, si quieren, en miembros inferiores. Doctor, ¿en motivo de consulta se coloca lumbalgia o tendría que ser dolor en espalda? No, depende. Por eso yo les he dicho, pueden colocar en el motivo de consulta el término que se refiera. Pueden poner dolor de espalda baja, si quieren, o dolor en espalda, o lumbalgia nada más. Se supone que aquí ustedes tienen que desarrollar. Ya. En el desarrollo, paciente refiere que el cuadro inició hace aproximadamente 3 meses. ¿Ya? Entonces todo tiene 3 meses de evolución. Realizaba sus actividades diarias, no recuerda haber sufrido traumatismo previo. Entonces directamente pueden colocar ahí cuadro de 3 meses de evolución sin antecedente de trauma. ¿Ya? Ahora, con dolor lumbar, o sea, con lumbalgia de intensidad moderada. Esto de características mecánicas, esto no entra. Por ahí han debido escuchar, ver. Las lumbalgias generalmente se clasifican en lumbalgias mecánicas y lumbalgias obviamente que no son mecánicas. Las mecánicas están relacionadas a movimiento, contractura muscular, esfuerzo físico. Entonces, esto va más para otra cosa. Las características no son intensidad moderada severa, tipo urente, ya de inicio insidioso, de curso progresivo. El dolor se irradia hacia los miembros inferiores, predominantemente a la cara posterior. Limita la deambulación y la bipedestación. ¿Ya? Entonces, hasta ahí está bien. Actualmente el paciente refiere que la intensidad de 8 para 10. Esto de 8 para 10 ha aumentado, supongo, en relación a cómo está, ¿no ve? Por eso es que está acudiendo a consulta. En la escala visual, esto solamente pueden dejarlo en la actualidad. El paciente se refiere a una intensidad del dolor de 8 para 10 en la escala de EVA, nada más, ya no digan escala visual analógica, nada. Refiere sensación de pérdida de la fuerza en miembros inferiores al estar de pie, describiendo que los huesos no le resisten. Esto ya no, que los huesos no le resisten. Se supone que el desarrollo de la enfermedad actual tiene que ser en términos netamente médicos, ¿ya? El dolor cede parcialmente, pero reaparece a los 15 minutos. El dolor cede parcialmente en decúbito, reaparece a los 15 minutos, obligándolo a cambiar frecuentemente en posición, decúbito lateral y supino. Debido a la intensidad y limitación funcional, se procedió a monitoreo del paciente en la sala de emergencias para su posterior traslado a internación. A ver, ¿ustedes cómo saben que tenemos que internar al paciente? Porque en ese momento nos estaban diciendo que tenemos que internar al paciente. Ya, entonces ustedes tienen que hacer la enfermedad actual hasta el momento en el que se encuentra con ustedes. La enfermedad actual es hasta ahí, no es qué es lo que va a suceder después. Ya. Ahora, ¿cuándo entró de emergencia el paciente? ¿Cuánto tiempo estaba en emergencia? Entonces, esos datos faltan, ¿no ven? ¿Cuándo ha entrado el paciente a emergencias? ¿Qué le han hecho en emergencia? Aquí directamente es como por arte de magia, dice, se procedía a monitoreo, ¿no ven? Entonces esos datos tienen que estar. Ya.
Antecedentes personales no patológicos. Entonces, desarrollo psicomotor. Bueno, la presentación en relación a esto estaba bien, o sea, solamente a lo positivo. Pero el registro, desarrollo psicomotor adecuado, escolaridad completa hasta nivel secundario. ¿Ya? Entonces puedes dividir el desarrollo psicomotor, digamos, en un guión para la parte psicológica, digamos, y otro guión para la parte motora. Vacunación aparentemente completa, ya. Hábitos fisiológicos. Dentro de los hábitos fisiológicos, alimentación variada, predominio de carbohidratos, ya. Sueño, 5 horas diarias. Está bien el hecho de que hayan hecho hincapié en el que se trasnocha frecuentemente por la actividad laboral, porque es chofer. El ejercicio es ocasional, debería trotar para dirigirse a tu trabajo. Acá falta un dato importante, él es chofer. ¿Chofer de qué? Ya. Entonces es transportista, o sea, de la ya. Bueno, este dato te indica que los transportistas hacen viajes largos. No es lo mismo ser un chofer de los carros que llevan cemento, que un chofer de taxi aquí, que un chofer de la Corte Suprema, digamos. ¿No ves? Entonces eso hay que especificar por qué, porque en relación a eso también está el motivo de consulta, su lumbalgia. ¿Ya? Incluso en relación a eso va a estar las recomendaciones que vos le puedes dar a ese paciente. Hábitos tóxicos. Alcohol, consume ocasionalmente, suspendido hace 1 año y medio. 1 año y medio no es 1.5. ¿No ves? Tabaco no, coca si mastica, drogas ni. Antecedentes patológicos. Enfermedades de la infancia está bien. Antecedentes quirúrgicos, apendicectomía. Tú has dicho colecistectomía. Apendicectomía, ¿cuándo? ¿En qué hospital? Entonces, esos datos faltan para estar completo. ¿Ya? Antecedentes clínicos. Automedicación con paracetamol para alivio del dolor. ¿Para qué le han automedicado? ¿O para qué se ha automedicado? Porque la espalda le dolía entonces eso colocan. Lumbalgia. Esa lumbalgia de hace 3 meses también es parte de los antecedentes patológicos. Entonces, su lumbalgia, o colocar aquí lumbalgia automedicada con paracetamol. ¿Ya? Porque aquí no dice nada como automedicación con paracetamol para alivio del dolor. Pero ¿de qué dolor? Heredos familiares, ¿qué hemos dicho? ¿Dónde está su genograma? Tienen que hacer eso. ¿Ya? Por lo demás está bien. Ya. Ahora entramos a examen físico general. ¿Qué describes en conciencia? La actitud del paciente es cuando, por ejemplo, consciente, decimos cuando el paciente puede mantenerse en visualización o puede moverse voluntariamente, puede hablar y responder las preguntas que nosotros le hacemos. ¿Cómo vas a evaluar conciencia? El Glasgow, que son 15 puntos, la parte ocular, motora y visual. No, ocular. Todo eso está bien para la parte del examen neurológico básico. Ahora estamos en examen físico general. Si responde a las preguntas, por ejemplo, cuál es su nombre, para ver si está consciente o no. ¿Le vas a volver a preguntar? Por eso, ¿cómo van a evaluar el estado de conciencia en la parte del examen físico general? Samir. Preguntándole, haciendo si sabe dónde está también.
Sí. En este paciente, vos que le has hecho examen o anamnesis. Que reconozca la parte de su cuerpo, que reconozca si sabe dónde está, que sepa exactamente dónde está su dolor. ¿Qué? ¿Dónde le duele exactamente? A ver. Sí, preguntándole ella más que todo y viendo si está mirada perdida. ¿Cómo van a evaluar conciencia en este paciente para poder registrar? Si le responden la pregunta, uno no se despierta directamente alerta de ello. Entonces, en este paciente ya no necesitan preguntar nada. Sí, porque está vigente. Si les has respondido todo esto, entonces pero no se confundan, dentro del examen físico general solamente 4 cosas tenemos que registrar en la parte que dice consciente. Entonces empezarán a registrar estado de conciencia o directamente examen físico general, individual, paciente, en este caso consciente y listo, no pasa. No hay necesidad de registrar nada más. Ahora, ¿cómo yo sé que está consciente? Y me ha respondido todo. Muchas cosas en la parte de anamnesis, examen físico, ya las hacemos. Solamente que ni bien el paciente al consultorio, ya estamos haciendo examen físico general, que gran parte del examen físico general es observando, viendo, ¿ya? Entonces no necesito ni detener, ni darle, ni invertir ni un segundo en hacer examen de conciencia en este paciente o evaluar el estado de conciencia. Involuntariamente, automáticamente ya tienes ese dato. Pero son 4 cosas que nosotros vamos a registrar. Paciente consciente es aquel que desde el momento que ya le discurso eso entiende que se responde, está despierto, todo. Entonces es paciente consciente. Luego viene el otro, que es paciente somnoliento obnubilado. ¿Qué significa? Vos vas, el paciente te puede responder, pero encuentras el paciente que está así. ¿Cómo está? Le dicen si despierta. Bien, doctor, otra vez. Entonces, que te responde a la voz. ¿Ya? Y le dices, ¿cómo está? Buen día, nada. ¿Cómo está? Buen día. Alzas la voz y te responde. Y te vas respondiendo, te duerme, te responde. Ese es un paciente somnoliento, obnubilado. ¿Ya? Pero vas y le dices, ¿cómo está? Nada. Don Rodrigo, nada. Don Rodrigo, nada. Entonces produces dolor acá, o acá también. Y decían, no me haga, déjeme. Ese es un paciente soporoso o estuporoso. ¿Ya? Y el que ni al grito ni al dolor, ese es un comatoso. 4 aspectos a evaluar nada más. Obviamente entre soporoso, estuporoso y comatoso hay una variedad todavía de estados de conciencia que no vamos a ingresar a eso. Hay pacientes que pueden estar con estado mínimo de conciencia, y cuando llamamos vegetal y todo eso, no vamos a ingresar a eso. Eso vamos a hablar con calma cuando estemos dentro del examen neurológico o semiología del sistema nervioso central. Para nosotros son 4 cosas acá. Y estas 4 cosas tú ya te vas a dar cuenta mientras empiezas a hacer tu anamnesis. Por ahí te encuentras con uno que está comatoso. Obviamente no vas a hacer nada de anamnesis con eso, nunca te va a responder. Entonces, obviarás toda esa anamnesis, o podrás hacer una anamnesis indirecta, ¿ya? Preguntarás a un familiar, o por ahí, lo que ocurre en emergencias. Llama a alguien y dice, buenas tardes, 110, hay un paciente que dice, hay una persona tirada en el piso, que desde anoche está ahí, haya dormido, y para el 110 lo recoge y le trae emergencia. Y no responde, sigue dormido. Entonces en este paciente no vas a hacer anamnesis, no vas a tener fijación. Motivo de consulta y enfermedad actual sí vas a tener. Porque ¿qué va a entrar ahí? Que paciente encontrado en vía pública con tantas horas de haber estado inconsciente, traído por personal de bomberos, llega a emergencias a tal hora, mantiene estado de inconsciencia, ya podrás poner un rasgo ahí porque alguien más ya lo ha revisado, digamos. Entonces todo lo que en esta emergencia, todo.
Todo eso es parte de su enfermedad actual. Antecedentes y todo no vas a tener, no tenemos por qué inventarlo si no hay. 2, 3 horas después llega tu familiar y empiezas, no, se llama tanto, entonces reacomodas o rediriges tu anamnesis. ¿No es cierto? Entonces, el estado de conciencia es solamente 4 cositas para esta parte. Después evaluamos ¿qué? Los signos vitales ya hemos evaluado. Actitud, posición o postura y o marcha, todo eso. Si el paciente llega, el paciente ingresa caminando, el paciente ingresa en silla de ruedas, el paciente ingresa con una muleta, cojeando, ya, el paciente que es una consulta se mantiene sentado, está móvil, y estás en internación, le ves al paciente en decúbito. Hay varios tipos de marchas, ya dependiendo de la alteración. Normalmente pueden ser alteraciones netamente motoras o estructurales, estoy hablando de problemas a nivel de articulaciones y huesos, y de origen neurológico y obviamente medular, que pueden producir alteraciones en los ángulos. En cuanto a las posiciones, a nosotros lo que nos interesa y lo que vamos a ver mucho en el paciente internado es el decúbito. ¿Cuántos decúbitos hay? Supino, prono y lateral. Ya. Entonces, el decúbito supino o decúbito dorsal. El decúbito prono o supino ventral. Los laterales, izquierdo y derecho. ¿No es cierto? Ya. En relación a estos decúbitos, nosotros también tenemos que determinar cuando el paciente por lo general es en decúbito dorsal, estos van a ser a su vez decúbito activo y decúbito pasivo. El decúbito activo a su vez va a poder ser de 3 tipos. ¿Cuáles son? Preferencial, obligado, indiferente, preferente, obligado. Cuando yo digo decúbito dorsal activo, cuando el paciente puede moverse se mueve. por él mismo. Y pasivo, Cuando lo tienen que ayudar a cambiar de posición. Cuando no puede moverse de manera voluntaria. Cuando el paciente no tiene voluntad sobre su cuerpo. ¿Ya? O sea, neurológicamente no está consciente. Puede estar un paciente somnoliento, estuporoso, por lo general estuporoso, soporoso y obviamente comatoso. Ya también eso tiene que relacionarse. Un paciente que está en decúbito dorsal pasivo no puede estar consciente. Ya pasaría a ser como que obligado. Los activos pueden ser indiferentes, es aquel que está sentado, se echa de un lado, de otro lado, puede levantarse, caminar, etc. Eso es indiferente. Los los preferentes, el paciente puede estar en cualquier posición, pero él prefiere adoptar cierta posición. ¿Por qué? Atenúa. Porque esa posición atenúa o minimiza sus síntomas. Dentro de esos síntomas, el principal, el dolor. ¿Qué se llaman esas posiciones? Posiciones antialgésicas. Antiálgicas. Entonces, álgicas. Muchos hablábamos, nosotros vamos a escuchar, dicen antiálgida, pero no, es antiálgica. ¿Ya? Entonces, hay posiciones antiálgicas, que son posiciones que el paciente adopta para aliviar el dolor, como que posiciones antiálgicas conocen. Posición fetal. Ya, para aminorar el dolor. Desde el abdomen. Para aminorar el dolor abdominal. ¿De qué patología por lo general? Peritonitis. No es tan fuerte el dolor de la gastroenteritis como el de una peritonitis. Las posiciones genupesturales.
que es la misma. La posición, por ejemplo, en plegaria maometana, ¿para qué patología será? ¿Saben cómo es la plegaria maometana? Ya. ¿Para qué patología? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Para pacientes que pueden tener pericarditis. Y así hay serias posiciones o diferentes posiciones ampliadas. Ahora, otras posiciones preferentes de los pacientes, por ejemplo, los pacientes con derrame pleural del labio izquierdo, ¿qué posición adoptarán? De cúbito lateral izquierdo. El de cúbito lateral. Lo mismo que los pacientes con, por ejemplo, con hepatomegalia, ¿qué posición adoptarán? También de cúbito lateral izquierdo. El cúbito lateral. ¿Por qué no el derecho? Porque los otros órganos estarían un poco comprimiendo más y esto hace que el dolor aumente. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿qué posición adoptarán? Por favor, insuficiencia cardíaca Semisentado. Los que tienen insuficiencia cardíaca suelen ponerse almohadas. ¿Qué se llama la posición? ¿Qué se llama la posición semisentado? Semifaule. Faule y semifaule. Sentado, semisentado. También a veces al sentado se le denomina ortopnea. ¿Ya? Pero eso más va en relación a la ortopnea, al número de almohadas que el paciente utiliza más en el tiempo de descanso, ya para dormir. Ya. También hay otras posiciones que los pacientes suelen, bueno, no suelen adoptar, sino que utilizan en ciertos momentos. Habíamos hablado de pacientes hipotensos y muy taquicárdicos, ¿no ves? A ellos, por ejemplo, se les pone en la posición de, que ayer les he dicho, Trendelenburg. ¿Eso para qué? Para aumentar el retorno venoso. Y obviamente, después de eso, ya aumento. ¿Ya? En ciertas especialidades como ginecología hay una posición que es la posición ginecológica. ¿En qué consiste? ¿Ustedes han hecho el Papa Nicolau? No saben qué es Papa Nicolau. ¿Qué han hecho? En las prácticas de salud pública de primero hicimos, bueno, la paciente estaba de cúbito dorsal y con las piernas flexionadas casi hacia el... Entonces las pacientes en la posición ginecológica de cúbito dorsal con una flexión ligera del muslo sobre el abdomen, ¿ya? Y las piernas sobre el muslo también, pero todo el miembro inferior están abiertos, entreabiertos, de forma que la parte genital queda obviamente completamente descubierta. ¿Ya? Entonces existen mesas que son específicas para eso, ya mesas de exploración física, ¿no es cierto? O camillas. Entonces ellos adoptan esa posición ¿para qué? Para poder hacer un examen físico de los genitales, para poder hacer una toma de muestras para Papa Nicolau, para otras cosas y obviamente para la atención del parto. Es una posición ginecológica. Entonces esas son las posiciones que el paciente va a adoptar en cuanto a lo, bueno, ahora estamos hablando de preferencia. Ahora, obligado. Ejemplos de pacientes que pueden estar en decúbito dorsal obligado. El paciente en coma no está en decúbito dorsal activo obligado. Si está en coma, tendría que estar decúbito dorsal pasivo. ¿Ya? A ver, obligado. Pacientes en estado de... Lo mismo. Obligado. El obligado está relativamente consciente. Consciente, sonoliente. ¿Ya? Un riesgo, cualquier movimiento puede dar para Puede ser, pacientes que tienen trauma de columna, digamos. Les ponen
collarín cervical, y pueden poner una tabla dorsal, digamos, una tabla espinal, que están ahí, tienen que estar en esa posición. Cuando entra como la vida loca. Ya, pero eso es en el estudio. Estamos hablando de un paciente que vayamos a tenerlo ahí en la familia. Politraumatizado. Ya, son los pacientes que van a estar con collarín y una tabla espinal, tabladística. Los pacientes parapléjicos, los pacientes que ya están con trauma, por ejemplo, y están obligados a los pacientes de traumatología que pueden tener alguna fractura, peor si son fracturas así, como que cabalgadas, y que hacen en esos pacientes, les hacen tracción. Puede tener una fractura aquí, entonces, ¿qué es lo que hacen? Aquí amarran con cintas, ya, y mi pierna lo tracciona. En el borde de la cama dejan una especie de polea con un peso. Entonces mi pierna tiene que estar ahí, yo tengo que estar obligado ahí. ¿Han visto alguna vez? Menos, ¿no es cierto? Todo ingresado, con pierna extendida, elevada, y con unas poleas. Lo mismo algunos pacientes que puedan tener lesión cervical, ellos dicen más dolor, se ponen como una corona o como un semiarco y les con tornillos hasta el hueso. Y después ahí traccionan también con una polea atrás y con un peso para que la lesión que tenga a nivel cervical por lo general vaya un poco alineándose. Son pacientes que están en estado, en posición de cúbito dorsal activo o obligado. ¿Quiénes más? Los pacientes pueden estar con algún tipo de quemaduras, digamos, que comprometan parte del cuerpo. Una mano de una señora que estaba con quemaduras, por ejemplo, en emergencia. ¿Ya? ¿Qué pacientes más pueden estar en decúbitos dorsales obligados? Los que tengan llagas o heridas grandes. ¿Ya? Entonces, discriminamos bien, decúbito dorsal activo, pasivo. El pasivo es pasivo, el activo puede ser de tres formas todavía. ¿Ya? Luego del decúbito pasamos a de la posición, actitud. ¿Fascias? Fascias. Ahora, las fascias pueden ser fascias compuestas y fascias descompuestas. La fascia compuesta, ¿a qué se refiere? Existe esa armonía entre lo somático y psicológico, o sea, una fascia normal. Y la fascia descompuesta puede estar descompuesta a componente psicológico, puede estar descompuesta a componente somático u orgánico, o descompuesta a ambos componentes. Si hablamos de componente psicológico, ¿qué fascias tendríamos ahí? No. ¿Qué? No. ¿Qué tipo de fascias? Las impresiones normales. No, fascias descompuestas a componentes psicológicos. Fascias depresivas, fascias ansiosas. ¿Qué más? Todas esas alteraciones de origen psicológico, esquizofrénicas, ¿ya? El fácil El de Parkinson, por lo general, viene a ser una fascia psicológica y somática. Las fascias descompuestas a componentes somático u orgánico, todas aquellas fascias donde haya alteración estructural en cualquiera de sus no digamos componentes, cualquiera de los factores en relación a la cara, o sea, color, forma, aumento, disminución de todo lo que está en la cara, ¿ya? Entonces dentro de estas van a estar, por ejemplo, las fascias singoides, las fascias febriles, ¿qué más? Leonina, también una fascia álgida, ya, cuya una fascia. Por escribir, ¿no? La de cara de luna llena, no recuerdo. Ya, es la que singoide. Ya ahí. Ya, ¿qué hora es?
Entonces, hipotiroidea, hipertiroidea. ¿Qué más? ¿Qué fases más? ¿Qué fases? Ya, fase lúpica. Mongólica. Entonces tenemos que poder determinar cómo yo voy a registrar paciente con fases descompuesta, componente orgánico, tipo, fases histéricas. ¿Ya? Después de fases hablamos de hábito constitucional o estado constitucional, que hay muchas escuelas que las clasifican ya en tres: normotipo o normolíneo, brevilíneo y longilíneo. Se supone que el normotipo era un paciente apléjico, un longilíneo es un paciente delgado, ya, asténico, y un brevilíneo es un paciente físico, gruesito, gordito, medio chatito. Todo eso en relación, cada escuela tiene sus bases. Una escuela indica o hace saca la relación entre el diámetro del tórax, el diámetro horizontal y el diámetro vertical. Otra escuela mide el ángulo de Charpy, que es 75 grados. Otra escuela mide el ángulo epigástrico, que actualmente es 90 grados. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque antes se determinaba y se creía que ciertas patologías pueden predisponer a cierto tipo o a cierto hábito como tal. Por ejemplo, el longilíneo, el delgado, tenía predisposición a enfermedades psiquiátricas, psicológicas, a pacientes eran más, podrían enfermar de patologías respiratorias. En cuanto a tiroides, podían ser hipertiroideos y todo eso. En cambio, los brevilíneos podían ser pacientes predispuestos a enfermedades un poco cardiometabólicas, hipotiroidismo, diabetes, obesidad, obviamente. Psicológicamente eran pacientes un poco bradipsíquicos, más lentos, pacientes que podían tener algo más de depresión, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente pacientes que podrían tener patologías más gastrointestinales. Antes se manejaba de esa forma, actualmente se determina de que no es tanto así. Por eso es que esta clasificación como que ha ido perdiendo su valor semiológico, ya con el avance de la medicina, el hecho de tener mayor cantidad de estudios complementarios y todo. Pero para nosotros simplemente en esta parte hábito constitucional, o brevilíneo, o normolíneo, o longilíneo, ¿ya? Después hacemos el estado nutricional. Para el estado nutricional, ayer les había dicho, bueno, creo que no lo he dicho ustedes, pero cuando tomamos los signos vitales, tenemos que también pesar y tallar al paciente para sacar un índice de masa corporal. ¿Cuál es la forma del índice de masa corporal? Peso por talla. Talla sobre peso al cuadrado. Talla sobre peso al cuadrado. ¿Ya? Ese es el índice de masa corporal. Vamos a utilizar el índice de masa corporal porque es el más fácil para nosotros. En relación a esto, lo único malo es que no clasifica mucho a los pacientes que puedan estar con desnutrición. Solo te habla de delgadez, peso normal, sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2. ¿Ya? Pero vamos a utilizar eso, estado nutricional con índice de masa corporal tanto, pero antes ponemos con peso normal, sobrepeso o delgadez de acuerdo al grado del índice de masa corporal. Pero si tenemos un paciente muy desnutrido, ahí podemos catalogarlo en dos tipos de desnutrición, o desnutrido proteico-calórico o desnutrido calórico-proteico. En relación a los niños, los proteico-calóricos también se los denomina. En los niños tienen una clasificación, el Kwashiorkor y el Marad.
¿Quiénes son los que tienen cuajiorcos? Los que no tienen proteínas. Los que tienen desnutrición proteico-calórica, o sea, más disminución de proteínas que de calorías. ¿Cómo es el aspecto de esos pacientes? Son personas que tienen abdomen inflamado. ¿Han visto algún documental o imagen de los desnutridos del África? Sí. Son delgaditos, pero panzoncitos, ¿no es cierto? Esos son desnutridos proteico-calóricos. Les falta proteína, ¿ya? Y al revés, los que tienen desnutrición calórico-proteica, esos son los que son piel y huesitos, esos son los desnutridos por lo general, están ahí, pellejos sobre los huesos prácticamente, ¿ya? En los niños se les dice marasmáticos y cuajiorcos. Nosotros en adultos simplemente desnutrido proteico-calórico y calórico-proteico, ¿ya? Y de acuerdo a hacia arriba, digamos, sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2, bueno, pondremos eso y el grado del índice de masa corporal que nos vaya a salir, porque en relación a esto también, en otra parte que es el tejido celular subcutáneo, nosotros vamos a tener que determinar y distribuir qué tipo de distribución tiene el tejido celular subcutáneo, o ginecoide o androide, pero eso se hace solamente en pacientes que sean gorditos, no en un desnutrido, ¿ya? Entonces, tarea para mañana, me van a traer en una hoja, igual su nombre, 5 tipos de facies descompuestas a componente orgánico y 2 tipos de facies descompuestas a componente psicológico. Entonces, ¿qué van a hacer? Ponen facies histéricas, hacen un dibujo. La fase histérica se caracteriza por tener la piel de color amarillenta que compromete escleras y mucosas, por ejemplo. Ahí se presenta en tales enfermedades o enfermedades nada más, y ahí ponen pancreatitis, pueden poner colangitis, coledocolitiasis, son unas 3 enfermedades en las que se presentan. No quiero un chorizo de letras así. Quiero el subtítulo, el dibujo, la descripción de la fases, que es 2 o 3 líneas, y las enfermedades en las que se presentan, las 3 enfermedades. ¿Ya? Y obviamente van a hacer sus tareas y saber lo que están escribiendo. ¿Vale? Y para mañana van a leer piel y panera, alteraciones del color en la piel, cómo se evalúa su urgencia, cómo se evalúa la elasticidad, hidratación, la temperatura, a su vez cómo se evalúa el tejido celular subcutáneo, o sea, la grafita, qué tipo de distribución hay, cómo se evalúa en el tejido celular subcutáneo y conjuntamente a la piel la sobrehidratación o la deshidratación. Después del tejido celular subcutáneo bajamos a tejido muscular, tejido articular, todo. ¿Ya? ¿Cuánto queda? 5 minutos. A ver, vamos. A ver, pasen hasta nada. Alfredo. 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 Estado de conciencia. Y para entrar a la sala de derecho todos con barbijo, ¿no? Estado de conciencia, por eso. ¿Qué? Usted me habla de semicomas. Hemos hablado de 4 cosas: consciente, somnoliento dormitado, corporoso y cómato. Un paciente es corporoso. ¿Por qué? Abre los ojitos, el comatoso nada, ¿ya? Obviamente ya les he dicho, dentro de este poroso y
comatoso hay una variedad todavía de definiciones que no vamos a entrar a eso. En realidad el término ideal de él es estado de mínima conciencia. ¿Ya? Después, posición. Activo obligado. Activo obligado. ¿Cómo es? ¿Qué posición? Semifolder. Semi-flower. Semifolder. Completito, pues. Ah, no está en semifolder. Obligado. Activo obligado. Es en decúbito dorsal pasivo. Nuestra conciencia. Fácil. Vamos saliendo. Qué fácil era. Después de que sigue también. Comatoso. ¿Cómo está el comatoso? Porque no ni siquiera puede abrir los ojos. ¿Y ustedes qué tienen que hacer para ver? ¿Ah? Sí. A ver si me hablas así hasta yo voy a ser comatoso. ¿De Juan? No te responde a ese don Juan está sonriendo. Pues, ¿qué vas a hacer? Gritar un poco más fuerte, pues. Ya, pues. ¿Don Juan? ¿Escucha? ¿Mm? ¿Don Juan? ¿Don Juan? Ya lo que le vas a hacer. Tócale poquito, pero. Y entonces, Comatoso. pero hemos dicho que cuando le produce dolor, ya va a producir dolor transito. No, ¿Y cuál es sordo el paciente? somnoliente. Pues evalúen, pues. Don Juan, buen día. ¿Cómo estás? ¿Y Mainaya? ¿Alinacho? ¿Estás soporoso? Somnoliento. ¿Estás somnoliento? ¿Ya? No tienen que tener miedo a hablar o a ver. Hay pacientes que les vas a hablar bien, pero por eso es anamnesis. Estás hablando bien, no hay ningún lío. Hay pacientes que les vas a tener que gritar un poquito. Por su estado de conciencia, por ahí, pues simplemente no escuchar. No te va a escuchar y vas a decir, no, soporoso. No te escucha y le vas a estar produciendo, te vas a ganar un lapso del paciente. Entonces le hablas, te acercas, le tocas nada más también si quieres. Si pese a eso nada, reciben más del dolor. Ya, posición. ¿Por qué está pasivo? Porque pareciendo bien. Si hemos dicho que el pasivo tiene que estar entre estuporoso y